En el pesado silencio de la madrugada, donde solo el zumbido tenue de las lámparas fluorescentes rompía la quietud, el laboratorio forense de la Ciudad de México se transformaba en un santuario de secretos. El doctor Héctor Morales, un hombre de credenciales incuestionables y escepticismo inquebrantable, hurgaba en las sombras de la sala, pero la oscuridad que lo asediaba no venía de fuera. Había una voz, un susurro persistente que lo atormentaba desde hacía semanas, resonando a través del gélido silencio del laboratorio, proveniente de las osamentas de las víctimas del terremoto de 1985. Cada noche el sonido aumentaba, pareciendo implorar por atención, un lamento silencioso que lo llevaba al borde de la cordura. La ciencia, su única religión, no tenía respuesta para esa manifestación. Esa noche en particular sería diferente, pues lo que le esperaba no era un lamento, sino una revelación, un misterio tan antiguo como la tierra sobre la que se encontraba. En esa madrugada húmeda y fría, una caja de transporte sin marcar llegó a la puerta del laboratorio, con el contenido etiquetado con la palabra prioridad. Al abrir la caja, Héctor se topó con una visión que desafió todos sus años de experiencia y conocimiento científico. El cuerpo de una de las gemelas mexicanas, desaparecidas hacía 13 años, estaba sobre la mesa de autopsias. La sorpresa inicial dio paso a un shock más profundo cuando se percató de la anomalía. Las dos niñas, María y Ana, no estaban separadas. Estaban fusionadas en un único cuerpo, una rarísima anomalía biológica conocida como fetus in fetu, pero con una diferencia crucial. La fusión era completa, perfecta, como si las dos hubieran nacido como una sola, en un acto que la ciencia moderna no era capaz de explicar. El aire se sentía más denso, cargado de una energía siniestra, y el susurro, antes un lamento distante, ahora sonaba como una nana macabra, proveniente directamente de aquel cuerpo. El horror inicial de Héctor pronto se tornó en perplejidad, pues la anomalía no era la única parte del misterio. Las gemelas mexicanas, cuando desaparecieron en 1974, tenían 10 años. El cuerpo sobre la mesa, sin embargo, era de una niña. 13 años habían pasado, pero el tiempo no había tocado a la entidad que tenía enfrente. Las niñas, o la niña, parecían haber dejado de envejecer. Era como si el tiempo, en Tlatelolco, hubiera perdido su ritmo, congelado en una pesadilla silenciosa. ¿Quién era, después de todo, el cuerpo sobre la mesa? ¿Las gemelas desaparecidas? ¿O una entidad completamente nueva, una imitación grotesca, un eco de una tragedia pasada que ahora había regresado para atormentarlos? La respuesta, él lo sabía, estaba escondida en 13 años de silencio, 13 años de luto y espera. Y el sonido de las voces de las osamentas, ahora resonaban no como un lamento, sino como una urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando y algo terrible estuviera a punto de suceder. El doctor Héctor Morales no era solo un antropólogo forense, era una institución. Sus credenciales eran impecables, construidas sobre décadas de trabajo incansable en la identificación de víctimas en escenarios de catástrofes y crímenes violentos. Con 50 años de edad y una vida dedicada a la ciencia, había desarrollado un escepticismo que rayaba en el cinismo. Para él, cada hueso, cada fragmento de tejido, cada detalle microscópico tenía una explicación lógica. La vida y la muerte eran procesos físicos, biológicos, regidos por leyes inmutables. Lo sobrenatural era un refugio para mentes débiles, una narrativa reconfortante para quienes no tenían el valor de enfrentar la brutal realidad del mundo. Su postura era la de un observador neutral, distanciado, alguien que creía que la emoción era el mayor enemigo de la verdad.
Sin embargo, el cuerpo sobre la mesa, con su fusión imposible y su edad congelada, estaba poniendo a prueba los límites de su fe en la ciencia de una forma que nunca imaginó. Héctor era un hombre solitario, y la soledad parecía ser una característica intrínseca de su vida, no una elección. Vivía en el barrio de Tlatelolco, un lugar que para muchos era un símbolo de progreso, pero para él era un recuerdo constante del pasado. Las torres de concreto del conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco, donde vivía, eran como monumentos a la frialdad de la razón, erigidas sobre lo que un día fue una ciudad sagrada. Convivía con los fantasmas de su propia historia familiar, los susurros de un pasado que se negaba a confrontar, los ecos de una tragedia que había intentado sepultar bajo una montaña de evidencias forenses y verdades científicas. El trabajo de Héctor era su única válvula de escape, su única forma de dar sentido a un mundo que para él parecía haber perdido la lógica y la emoción. Su compañera en el grupo de trabajo, la policía Sofía Navarro, representaba un contrapunto a todo lo que él era. Con sus 30 y tantos años, era una recién graduada que había sido arrojada al profundo y oscuro abismo del Departamento de Homicidios de la Ciudad de México después de la muerte de su último compañero en un caso que la había traumatizado profundamente. Sofía era la personificación de la esperanza y la fe, y su pragmatismo se mezclaba con una apertura a lo inexplicable. Creía que la verdad no estaba solo en la evidencia forense, sino también en los corazones y mentes de la gente. La sociedad con Héctor era un desafío constante, un choque de ideologías, con él buscando la razón y ella, la justicia, incluso si venía disfrazada en leyendas y supersticiones. Formaban una dupla improbable, un puente entre la luz y la oscuridad, la ciencia y la fe, la razón y el misterio, y el caso de las gemelas mexicanas sería la prueba definitiva para esa frágil alianza. En 1987, la Ciudad de México, una metrópolis de contrastes crudos, luchaba por resurgir de las cenizas. La ciudad todavía estaba marcada por la tragedia del devastador terremoto de 1985, un evento que sacudió no solo la infraestructura, sino la propia alma del país. La reconstrucción era lenta, la economía se tambaleaba, y las tensiones sociales hervían bajo una superficie de normalidad aparente. Era un período de inestabilidad, donde la esperanza de un futuro moderno chocaba con el peso de una historia milenaria. En cada esquina, la arquitectura moderna de concreto y vidrio competía con las ruinas de un pasado prehispánico, donde las leyendas y el folclore aún ejercían un poder casi tangible sobre el día a día de la gente, una batalla silenciosa entre el progreso y la tradición, entre la razón y la fe. La historia que se desarrollaba en el laboratorio de Héctor tenía sus raíces en un lugar de dolor y memoria, el barrio de Tlatelolco. Para muchos, Tlatelolco era un símbolo de modernidad, un gigantesco complejo habitacional con sus imponentes torres de concreto, erigidos sobre los cimientos de una ciudad sagrada azteca. Pero para los residentes más antiguos y para aquellos que conocían la sombría historia del lugar, Tlatelolco era una herida abierta. Fue allí, en la Plaza de las Tres Culturas, donde el 2 de octubre de 1968, cientos de estudiantes fueron masacrados por las fuerzas del gobierno, en un evento que fue silenciado, pero nunca olvidado. Muchos creían que la sangre derramada ese día había profanado la tierra sagrada, despertando una energía antigua y maligna, una maldición que se manifestaba de formas inexplicables. El aire en Tlatelolco era pesado, una mezcla sofocante del aroma de comida callejera, el incienso quemado en rituales clandestinos y el olor metálico, casi imperceptible, de las cenizas de una masacre que aún flotaban en el aire. Las leyendas urbanas sobre el lugar eran muchas,
Voces de niños que resonaban por la noche, apariciones fantasmales de estudiantes muertos y la más perturbadora de todas, la maldición de las gemelas. El folclore local decía que la masacre de 1968 había despertado la furia de una diosa azteca, una deidad ligada a la tierra y al sacrificio, y que ella exigiría un precio de sangre para ser aplacada. Las gemelas mexicanas, desaparecidas hacía 13 años, eran consideradas la primera parte de ese precio, un sacrificio perfecto que había calmado la furia de la diosa por un tiempo, pero que ahora parecía haber regresado para clamar por más. Las tradiciones ancestrales y la fe prehispánica, aunque opacadas por el modernismo, aún soplaban como un viento gélido y persistente en las calles de Tlatelolco. La comunidad, compuesta en su mayoría por descendientes de los pueblos originarios, vivía en una dualidad constante. Confiaban en la medicina moderna, pero consultaban a curanderas para curar el mal de ojo o el susto. La Iglesia católica era una presencia fuerte, pero los rituales de sincretismo, mezclando la fe cristiana con las creencias aztecas, eran comunes. Las historias sobre la diosa Tlazolteotl, la diosa de la purificación y de la inmundicia, se contaban en voz baja como un secreto peligroso, una entidad que tanto podía purificar las almas como exigir sacrificios para mantener el equilibrio. La leyenda decía que Tlazolteotl era la diosa que consumía los pecados de los hombres y los purificaba, pero que, cuando era ultrajada, su furia era incontrolable, manifestándose en la forma de enfermedades inexplicables y desapariciones misteriosas. La Ciudad de México, con su vibración y su modernidad, era en realidad un palimpsesto de historias, donde el presente estaba constantemente siendo reescrito sobre los ecos de un pasado que se negaba a ser olvidado. Héctor, a pesar de vivir en Tlatelolco, era un extraño en su propia casa. Su devoción a la ciencia lo había aislado de la comunidad y de sus creencias. Veía las historias folclóricas como meras supersticiones, los rituales como prácticas vacías y la fe como una ilusión. Había construido un muro invisible de lógica y razón a su alrededor que lo protegía del caos emocional y del misticismo que dominaba la vida de sus vecinos. Sin embargo, ese muro estaba a punto de desmoronarse. El cuerpo sobre la mesa, una anomalía que desafiaba la biología, la física y el tiempo, estaba probando los límites de su fe en la ciencia de una forma que él nunca imaginó. La historia de las gemelas mexicanas para él era solo otro caso de desaparición de niños en una ciudad grande y violenta. Había visto cientos de casos como ese, y la ciencia siempre tenía una explicación. Pero este caso era diferente. La fusión imposible, la edad congelada, los murmullos de las osamentas en el laboratorio, todo apuntaba a algo que la ciencia no podía cuantificar, algo que estaba enraizado en la propia tierra, en la historia y en el dolor de Tlatelolco. Las gemelas mexicanas no eran solo dos niñas desaparecidas, eran un enigma, un misterio que desafiaba la propia naturaleza de la realidad, un vínculo entre el pasado brutal y el presente inestable, una manifestación del peligro que acecha en las sombras de una ciudad que nunca logró sanar sus propias heridas. La dupla, Héctor y Sofía, necesitaría navegar por ese laberinto de historias y leyendas. No estaban solo investigando un caso de desaparición, sino desentrañando un complejo tapiz de creencias, miedos y rituales que se entrelazaban con la historia moderna de la Ciudad de México. La investigación los llevaría por callejones oscuros, mercados de brujería y a encuentros con personas que veían el mundo a través de un prisma de fe y superstición. Se verían forzados a cuestionar sus propios prejuicios y a ver que la verdad podía ser mucho más sombría y peligrosa de lo que la ciencia era capaz de explicar. Tlatelolco, con sus torres de concreto y su pasado milenario,
era el corazón palpitante del misterio. El barrio era un microcosmos de la dualidad que definía a la Ciudad de México, la lucha entre lo nuevo y lo viejo, lo racional y lo místico, la luz y la oscuridad. El aire estaba saturado con la memoria de la masacre de 1968, un evento que había sido silenciado, pero cuya energía parecía haberse acumulado como una tormenta formándose en el horizonte. El caso de las gemelas mexicanas no era solo un crimen, sino el eco de una maldición, una manifestación de la furia de una diosa que exigía un sacrificio, y la dupla de investigadores, un escéptico y una pragmática, se encontraría en el centro de esa tormenta, luchando por encontrar la verdad en un lugar donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se había vuelto borrosa. La investigación los llevaría a descubrir que el pasado no está muerto. De hecho, está siempre presente, esperando la oportunidad correcta para manifestarse. El barrio, con sus calles laberínticas y sus mercados ruidosos, se convertiría en un personaje en la historia. Los olores de incienso de copal y de cempasúchil se mezclaban con el aroma de los tacos al pastor y los churros. Las voces de los vendedores ambulantes se confundían con el sonido distante de un mariachi y el eco de las sirenas de la policía. Tlatelolco era un lugar de vida y de muerte, de belleza y de fealdad, de fe y de escepticismo. A cada paso, la dupla sentiría la presencia de la historia, de los rituales antiguos y de las leyendas urbanas. El misterio de las gemelas mexicanas no era un caso aislado, sino la punta de un iceberg, una manifestación de algo mucho más grande, de algo que se extendía mucho más allá de las fronteras de la ciencia y la lógica, algo que solo podía ser comprendido a través de los ojos de la fe. Al final, Tlatelolco no era solo un lugar para la investigación, sino un recordatorio constante de que el pasado, con sus dolores y sus creencias, era una fuerza viva y presente. El barrio, con su historia de masacre y sus leyendas de dioses aztecas, era el escenario perfecto para el enfrentamiento entre la ciencia y lo sobrenatural. Y la dupla de investigadores, con sus visiones de mundo opuestas, se vería forzada a navegar por ese laberinto de historias y creencias, en busca de una verdad que podría ser más aterradora que cualquier crimen que hubieran investigado. La ciudad, con sus colores vibrantes y su sombra pesada, sería el escenario para una historia que nos recordaría que, en algunas culturas, la fe puede ser la única salvación para el terror. Las primeras horas de la investigación fueron una danza tensa entre la lógica de Héctor y la intuición de Sofía. El cuerpo, transportado a una sala más fría y aislada del laboratorio, yacía sobre la mesa de acero inoxidable, y el silencio era interrumpido solo por los clics de la cámara de Sofía, que registraba cada detalle del cuerpo fusionado. Mientras ella trabajaba, Héctor se concentraba en las pocas evidencias que habían llegado con el cuerpo. Había un cráneo, que no pertenecía al cuerpo, y un diario, escrito en una lengua que él no reconocía, pero que Sofía, con su formación en antropología cultural, identificó inmediatamente como náhuatl, la lengua de los aztecas. El diario, con su caligrafía antigua y sus dibujos de rituales y símbolos prehispánicos, era un rompecabezas que encajaba de forma aterradora con las leyendas de Tlatelolco, y el cráneo, con sus símbolos grabados, era una prueba perturbadora de que el caso era mucho más que una simple desaparición. El primer paso fue localizar a la familia de las gemelas. Se dirigieron a una pequeña casa en Tlatelolco, un lugar que olía a hierbas, incienso y a un dolor antiguo y persistente. Allí encontraron a Dolores Ortiz, la abuela de las gemelas. Dolores era una curandera local, una guardiana de tradiciones ancestrales y de secretos que el progreso había intentado silenciar. Era una mujer de ojos penetrantes, que parecían ver a través de la fachada de escepticismo de Héctor.
Los recibió con una dignidad silenciosa, y su voz, al hablar, era un susurro, como si estuviera contando un secreto que no debería ser escuchado por oídos extraños. Habló sobre la desaparición de sus nietas no como un secuestro, sino como un llamado, un acto de sacrificio que fue necesario para aplacar la ira de la Dama de la Noche, la diosa Tlazolteotl. Héctor, con su escepticismo, descartó sus palabras como el delirio de una mente fragilizada por el dolor, pero Sofía, por su parte, escuchó con atención. Dolores los llevó a un pequeño altar en su casa, donde velas ardían junto a imágenes de santos y de una estatuilla de una diosa con la boca abierta, devorando a un niño. Explicó que las gemelas, María y Ana, habían nacido bajo el signo de la maldición de las gemelas, una profecía que decía que la masacre de 1968 había despertado a la diosa y que ella exigiría el sacrificio de 2 niños nacidos bajo la luna llena, en un día de dolor y tristeza. El ritual, dijo, era para sellar el espíritu maligno de la diosa que se había manifestado después de la masacre. Para Héctor, aquello era solo una narrativa folclórica, una forma de dar sentido a una tragedia inexplicable. Pero para Sofía, que tenía una mente más abierta al folclore, era una pista, una evidencia de que la abuela no estaba mintiendo. El cráneo, por su parte, con sus símbolos grabados, era un enigma. La traducción del diario no daba ninguna pista sobre el cráneo, pero los símbolos parecían estar relacionados con rituales de purificación y con una ofrenda para la diosa. La entrevista con la abuela, sin embargo, terminó de forma abrupta. Cuando Héctor intentó preguntar sobre el cuerpo, sobre la fusión y sobre la edad de la niña, Dolores se calló. Sus ojos se llenaron de un miedo profundo y los echó de la casa, diciendo que no debían estar allí, que el misterio era peligroso y que la verdad era algo que no debía ser conocido por aquellos que no la merecían. Les advirtió sobre una secta, un grupo de seguidores de la diosa que había crecido en Tlatelolco en los últimos 13 años y que estaba intentando resucitar a la diosa y su poder. La advertencia fue clara, y la negativa de ella a dar más detalles solo profundizó la curiosidad de la dupla. De vuelta en el laboratorio, la dupla reevaluó el caso. El diario, con sus dibujos de rituales y sacrificios, y el cráneo, con sus símbolos, se convirtieron en el foco de la investigación. Empezaron a traducir el diario, una tarea ardua y demorada que revelaba historias de rituales antiguos, de sacrificios humanos y de una secta dedicada a la diosa Tlazolteotl. El diario parecía ser un relato en primera persona de un miembro de la secta, que describía el ritual de sacrificio de las gemelas y la fusión de sus cuerpos. Para Héctor, aquello era un delirio, pero para Sofía, que tenía una mente más abierta al folclore, era una pista, una evidencia de que la abuela no estaba mintiendo. El cráneo, por su parte, con sus símbolos grabados, era un enigma. La traducción del diario no daba ninguna pista sobre el cráneo, pero los símbolos parecían estar relacionados con rituales de purificación y con una ofrenda para la diosa. El pasado guarda historias que pueden cambiar todo lo que sabemos. Por eso, cada detalle hace la diferencia. Si quieres estar al tanto de las próximas revelaciones, suscríbete. A propósito, cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas en esta búsqueda por los secretos del pasado? La investigación los llevó a entrevistar a vecinos y comerciantes de Tlatelolco, quienes, bajo la condición de anonimato, compartieron rumores y leyendas sobre las gemelas mexicanas. Algunos dijeron que las niñas nunca desaparecieron, sino que fueron tomadas por la diosa. Otros, que el espíritu de las niñas vagaba por las torres de Tlatelolco, esperando para vengarse. El rumor más perturbador de todos era sobre la abuela, Dolores Ortiz, que había sido vista por algunas personas como una líder secreta de la secta, la madre de la Dama de la Noche.
Héctor descartó los rumores como chismes y supersticiones, pero Sofía los vio como pistas, fragmentos de una verdad que se escondía en las sombras. En cada entrevista, la dualidad de la Ciudad de México se volvía más evidente, una ciudad de concreto y vidrio, pero también de leyendas y dioses antiguos. La búsqueda de más información sobre el caso los llevó a uno de los miembros del equipo de búsqueda original, el detective jefe Ramón Gómez, que se había retirado después del caso. Gómez, un hombre de 40 años con una mirada cansada y una bebida en la mano, se acordaba de las gemelas, de la búsqueda, del luto de la familia y del extraño silencio de Dolores Ortiz, la abuela. Le confesó a Héctor y Sofía que, en la época, creía que Dolores estaba involucrada en la desaparición de las niñas, pero que no tenía pruebas para incriminarla. Mencionó que la abuela se negó a cooperar con la policía y que fue ella quien empezó a esparcir los rumores sobre la diosa y la maldición de las gemelas. Dijo que el caso era una herida abierta en su carrera, un fracaso que nunca logró superar. La entrevista con Gómez fue un punto de inflexión para Sofía. Empezó a ver el caso no solo como una investigación criminal, sino como un estudio sobre el poder del folclore y de la creencia. Empezó a percibir que las leyendas y los rituales no eran solo historias, sino la forma en que la comunidad de Tlatelolco daba sentido a eventos inexplicables, y la creencia de Dolores en la maldición de las gemelas y en la diosa Tlazoteotl no era el delirio de una mujer anciana, sino su forma de procesar el dolor y el miedo. Héctor, sin embargo, permaneció escéptico. Creía que la abuela estaba encubriendo un crimen y que la historia de la diosa era solo una excusa para esconder lo que realmente había sucedido con las gemelas. La fusión imposible, la edad congelada, el cráneo y el diario eran solo evidencias de que el caso era mucho más complejo que un simple secuestro. Se concentró en la búsqueda de una explicación científica, una anomalía genética, una enfermedad rara, cualquier cosa que pudiera dar sentido a ese cuerpo grotesco. Pero cuanto más buscaba, más la ciencia fallaba en dar una respuesta. La primera etapa de la investigación, por lo tanto, fue marcada por un choque de ideologías. Héctor, con su fe en la ciencia, se topó con un misterio que desafiaba la propia biología. Sofía, con su mente abierta al folclore, empezó a ver la verdad en las leyendas y rumores. Y la abuela de las gemelas, Dolores Ortiz, con sus secretos y su creencia en la diosa, se convirtió en la principal sospechosa. El caso, que comenzó con el descubrimiento de un cuerpo extraño, se estaba transformando en un viaje por la historia y por las creencias de Tlatelolco, una búsqueda por una verdad que se escondía en las sombras de una ciudad que nunca logró olvidar su pasado. El diario, con sus relatos de rituales de sacrificio, era una evidencia material de lo que la abuela había contado. Los dibujos, con sus representaciones de sacrificios y de fusiones, parecían ser una guía para el ritual. La traducción del diario fue lenta y dolorosa, y cada palabra revelaba una nueva capa de horror. El diario, sin embargo, no hablaba sobre el cráneo. El cráneo, con sus símbolos grabados, era un enigma, una pieza que no encajaba en el rompecabezas. Los símbolos, que Sofía no logró traducir, parecían estar relacionados con algo más antiguo, algo que antecedía a la leyenda de las gemelas y la maldición de la diosa. La investigación los llevó a un encuentro con un sacerdote local, el padre Miguel, que, en un confesionario oscuro y húmedo, les advirtió sobre la secta. Habló sobre los rituales clandestinos, sobre los sacrificios de animales y sobre la adoración a la diosa Tlazoteotl. Dijo que la secta era liderada por una mujer, una curandera, que predicaba la venida de la diosa y la purificación de Tlatelolco. El sacerdote se negó a dar el nombre de la mujer, pero sus palabras, sus descripciones de rituales y de sacrificios, resonaban con lo que la abuela había contado.
La secta, dijo, estaba creciendo y la adoración a la diosa se volvía cada vez más popular, un refugio para aquellos que se sentían perdidos en una ciudad que se recuperaba de un terremoto. El sacerdote, con su tono sombrío, les advirtió que la secta era peligrosa y que la desaparición de las gemelas fue solo el comienzo de algo mucho más grande. La búsqueda de respuestas los llevó a una telaraña de pistas cada vez más perturbadoras. El primer y más crucial descubrimiento ocurrió en el diario en náhuatl. Con la ayuda de un traductor especializado, descifraron un pasaje que describía el ritual de sacrificio de las gemelas, no como un acto de maldad, sino de purificación. La entrada, escrita en un tono casi reverente, hablaba sobre la elección sagrada, el momento en que las almas de las dos niñas se volvieron una sola para aprisionar la furia de la diosa Tlazolteotl, que había sido despertada por la sangre inocente derramada en la masacre de 1968. Para el escritor del diario, la fusión era un milagro, la manifestación de la voluntad divina, y el cuerpo un receptáculo sagrado que contenía el poder de la diosa. Esta revelación, en lugar de dar respuestas, solo profundizó el misterio. Si las gemelas fueron sacrificadas para aprisionar el espíritu de la diosa, ¿por qué el cuerpo había reaparecido? La segunda evidencia material, el cráneo encontrado al lado del cuerpo, se convirtió en el punto focal de la investigación. El cráneo, con sus símbolos grabados, era un enigma. El equipo de traducción no lograba descifrar los símbolos. Héctor, con su devoción a la ciencia, decidió hacer un análisis forense del cráneo. Descubrió que las inscripciones no eran símbolos, sino una forma de escritura antigua, casi olvidada, que se asemejaba a la escritura pictográfica de los olmecas, una civilización que precedió a los aztecas. La escritura olmeca era la lengua de los sacerdotes, y el cráneo era la prueba de un ritual ancestral, mucho más antiguo que la leyenda de la diosa Tlazolteotl. El cráneo, se dio cuenta, no era solo una evidencia. Era una pieza de un rompecabezas que se extendía por siglos, una línea de comunicación entre el presente y un pasado casi mítico. El contraste entre la ciencia de Héctor y las leyendas de Sofía se hizo aún más evidente. Mientras Héctor se sumergía en el análisis científico del cráneo, Sofía investigaba el pasado de la abuela, Dolores Ortiz. Descubrió que Dolores no era solo una curandera local, sino descendiente directa de los sacerdotes olmecas que habían erigido el templo sobre el cual Tlatelolco había sido construido. La abuela era la última guardiana de los secretos de su linaje, una tradición que ella había jurado proteger. El diario, el cráneo y la abuela se unieron en una narrativa aterradora. La abuela, con su conocimiento sobre rituales y dioses antiguos, era el vínculo entre la desaparición de las gemelas y la reaparición del cuerpo. No era una criminal, sino una guardiana, una protectora de una tradición que se extendía por siglos. El descubrimiento del linaje de la abuela aumentó la tensión y el miedo de Sofía. Empezó a temer que Dolores no fuera solo una guardiana de tradiciones, sino la líder de la secta mencionada por el padre Miguel. La obsesión de la abuela con la diosa, su historia sobre la maldición de las gemelas y su conocimiento sobre rituales de sacrificio la volvieron una sospechosa en potencia. La dualidad de la abuela, curandera y posible líder de secta, aterrorizó a Sofía, que no sabía si debía confiar en la mujer o arrestarla. El caso, que comenzó con el descubrimiento de un cuerpo extraño, se estaba transformando en una cacería de una posible asesina en serie, disfrazada de guardiana de tradiciones. Héctor, con su escepticismo, luchó por encontrar una explicación racional para el linaje de la abuela. Argumentó que la descendencia olmeca era solo una coincidencia y que el conocimiento de la abuela sobre rituales era solo folclore.
pero en el fondo sabía que ya no podía ignorar el misterio. La fusión imposible, la edad congelada, el cráneo con la escritura antigua y el diario en náhuatl eran demasiadas evidencias para ser descartadas. La ciencia, su única religión, estaba fallando en dar respuestas y se sintió perdido en un laberinto de leyendas y mitos. Su visión del mundo se estaba desmoronando y él, que era un hombre de hechos y de lógica, empezó a ver el mundo como un lugar de misterios y de fuerzas sobrenaturales. La búsqueda de una explicación para el cráneo los llevó a una biblioteca de libros raros. Allí encontraron una traducción de un antiguo manuscrito olmeca que hablaba sobre la diosa de la purificación. El manuscrito hablaba sobre la diosa Tlazolteotl, pero la historia era diferente de la leyenda contada por la abuela. La diosa no exigía sacrificios para ser aplacada. Era una divinidad benévola que purificaba las almas de los pecadores. El manuscrito describía un ritual de sacrificio, pero no como un acto de crueldad, sino como un acto de amor y de redención. El sacrificio, decía el manuscrito, era para sellar el espíritu maligno del Señor de la Oscuridad, una entidad que se alimentaba del miedo y del odio. El descubrimiento del manuscrito reescribió la historia del caso. Las gemelas no fueron sacrificadas para aplacar a la diosa. Fueron sacrificadas para sellar el espíritu del Señor de la Oscuridad. Y el cráneo, con sus símbolos antiguos, era la clave para el ritual. La tensión aumentó cuando descubrieron que la secta de la abuela, que antes parecía ser un grupo inofensivo de seguidores de la diosa, era, en realidad, un culto al Señor de la Oscuridad. El culto, descubrieron, estaba intentando resucitar al Señor de la Oscuridad para traer el caos y la destrucción a Tlatelolco. El ritual de sacrificio de las gemelas, que la abuela había descrito como un acto de redención, era, en realidad, una forma de aprisionar el espíritu maligno. Pero ahora, con el cuerpo de las gemelas de vuelta, el sello estaba roto. La secta, con su adoración al Señor de la Oscuridad, estaba intentando aprovechar la oportunidad para traer el caos y la destrucción a la ciudad. El caso, que comenzó con el descubrimiento de un cuerpo extraño, se estaba transformando en una carrera contra el tiempo para impedir un desastre en masa. La dupla, con sus nuevos conocimientos, volvió a buscar a la abuela, pero ella había desaparecido. La casa estaba vacía y el altar destruido. En lugar del altar, encontraron un mapa dibujado a mano, con un símbolo de la escritura olmeca grabado. El mapa los llevaba a un pasadizo secreto que se encontraba debajo de Tlatelolco, en el antiguo templo de la diosa de la purificación. El pasadizo secreto era la prueba de que la abuela no era solo una curandera, sino una guardiana, una protectora de un secreto que se extendía por siglos. La tensión aumentó, y Héctor y Sofía sabían que el tiempo se estaba agotando. El descubrimiento del pasadizo secreto fue un punto de inflexión para Héctor. Se dio cuenta de que el cráneo, con sus símbolos, era un mapa para el pasadizo secreto, y el diario, una guía para el ritual. La ciencia, su única religión, había fallado en dar respuestas y se vio obligado a aceptar el misticismo y el folclore como la única explicación para el caso. Su visión del mundo, construida sobre décadas de escepticismo, se había desmoronado, y él, que era un hombre de hechos y de lógica, se vio sumergido en un mundo de dioses, diosas y rituales antiguos. La tensión era palpable. El caso ya no era solo una investigación, sino una batalla entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. En el laboratorio, el equipo forense de Héctor descubrió que el cráneo tenía una fecha grabada en jeroglíficos olmecas. La fecha correspondía al año de 1974, el año de la desaparición de las gemelas. El cráneo, se dieron cuenta, no era solo un artefacto antiguo, era la prueba de que la abuela había sacrificado a las gemelas. Pero, ¿por qué?
La respuesta estaba en el pasadizo secreto, en el antiguo templo de la diosa de la purificación. Sabían que la abuela estaba allí y que la secta estaba con ella. La carrera contra el tiempo había comenzado. El miedo de Sofía era real y palpable. Temía que la abuela, con su conocimiento y su obsesión, estuviera intentando resucitar a la diosa. El diario, con sus dibujos de rituales, y el cráneo, con su escritura antigua, eran la prueba de que la abuela no era solo una curandera, sino la líder de una secta peligrosa. La historia de las gemelas mexicanas, que comenzó como un caso de desaparición de niños, se estaba transformando en una batalla entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. La tensión era insoportable. La dupla sabía que estaban solos. Héctor, con su nuevo entendimiento del caso, empezó a ver a la abuela no como una criminal, sino como una víctima. Una mujer que había sido forzada a hacer un sacrificio terrible para proteger a su ciudad. La fusión imposible, la edad congelada, el cráneo y el diario eran la prueba de que la abuela no era mala, sino una guardiana, una protectora de una tradición que se extendía por siglos. Su visión del mundo había cambiado. El que era un hombre de hechos y de lógica se vio obligado a aceptar la fe y el folclore como la única explicación para el caso. La tensión, sin embargo, no disminuyó. El tiempo se estaba agotando y la secta estaba en el templo de la diosa de la purificación. El clímax se acercaba y el miedo de Sofía y la incertidumbre de Héctor eran palpables. Las escaleras para el antiguo templo de la diosa de la purificación parecían tragar a Héctor y Sofía, llevándolos a las profundidades de Tlatelolco. El aire se volvió más denso, húmedo y caliente, y el sonido de sus pasos era lo único que rompía el pesado silencio. Usaban linternas para iluminar el camino, pero la luz débil parecía solo acentuar las sombras siniestras que bailaban en las paredes de piedra húmeda. El olor de incienso, sangre y tierra húmeda era casi insoportable, y el susurro de las voces, antes un sonido distante en el laboratorio de Héctor, ahora parecía venir de cada rincón del pasadizo. La intuición de Sofía estaba en alerta máxima, y el escepticismo de Héctor había sido reemplazado por una sensación de terror helado. Al llegar al final de las escaleras, se encontraron con una escena que parecía haber salido de una pesadilla. La secta, con sus miembros vestidos en túnicas blancas, estaba reunida en un círculo alrededor de un altar de piedra. La abuela, Dolores, no era solo una participante, sino la líder del ritual. Estaba de pie frente al altar, con la mano extendida sobre un cuerpo, el cuerpo de las gemelas. La abuela, sin embargo, no estaba sola. A su lado estaba el cráneo, con sus símbolos antiguos, y un diario, el mismo diario que habían encontrado en el laboratorio. Héctor y Sofía observaron la escena, escondidos en las sombras, y la tensión era palpable. La abuela comenzó a recitar palabras en náhuatl, una lengua que Héctor ahora reconocía del diario. La voz de Dolores, antes un susurro, ahora era un sonido poderoso e hipnótico que parecía resonar en las profundidades de la tierra. El cuerpo de las gemelas, en el altar, comenzó a brillar con una luz débil y la piel pálida de la niña comenzó a contorsionarse y a moverse. La fusión de las dos niñas, que antes parecía ser un milagro, ahora era una pesadilla grotesca. El ritual, se dieron cuenta, no era para resucitar a la diosa Tlazoteotl, sino para liberar al señor de la oscuridad, que la abuela, con la ayuda de las gemelas, había aprisionado. La abuela no era la líder de la secta, sino una víctima, una mujer que había sido forzada a sacrificar a sus nietas para salvar el mundo. La secta, se dieron cuenta, estaba usando a la abuela y el ritual para liberar el espíritu maligno, para traer el caos y la destrucción a Tlatelolco. El miedo de Sofía y el terror de Héctor se intensificaron. El tiempo se estaba agotando. Se prepararon para intervenir, pero fueron descubiertos.
Un miembro de la secta, un hombre con una mirada vacía y un cuchillo en la mano, los vio y los atacó. Sofía, con su experiencia de policía, luchó contra el hombre, mientras Héctor, con su falta de experiencia en combate, intentó huir, pero fue impedido por otro miembro de la secta. El enfrentamiento fue caótico, y los gritos de Sofía y los gritos de Héctor resonaron en las profundidades del templo, mezclándose con las palabras en náhuatl de la abuela. La abuela, sin embargo, los escuchó. Paró el ritual y se volteó hacia ellos. Sus ojos, antes llenos de dignidad y de dolor, ahora estaban llenos de furia. Los reprendió por su intervención, por su falta de fe, por su ignorancia. Dijo que el mundo estaba en peligro y que la única forma de salvarlo era a través del sacrificio. Los llamó hijos de la modernidad, que se habían olvidado del poder de los dioses y de las leyendas. Les advirtió que la secta era un mal necesario y que el sacrificio de las gemelas fue un acto de amor y de redención. Héctor, con su nuevo entendimiento del caso, intentó argumentar con la abuela, pero ella lo interrumpió. Se volteó hacia la secta y con una voz poderosa e hipnótica ordenó que lo mataran. La secta, con sus ojos vacíos y sus cuchillos en la mano, se movió en dirección a Héctor y Sofía. La batalla fue desigual y la dupla, con sus armas y su falta de experiencia en combate, luchó por sobrevivir. Pero la abuela, con su poder y su furia, era una fuerza de la naturaleza, una entidad que se movía con la gracia de una bailarina y la ferocidad de una guerrera. El clímax de la batalla sucedió cuando la abuela, con una mirada llena de dolor y de amor, se arrojó frente a Héctor para protegerlo de un ataque. El cuchillo destinado a él alcanzó a la abuela. Ella cayó al suelo y la sangre se esparció por el piso de piedra. La secta, con sus ojos vacíos, miró a la abuela y el silencio se instaló en el templo. La abuela, con su mano sangrienta, tocó el cráneo con sus símbolos antiguos. Sonrió a Héctor y Sofía, y sus últimas palabras fueron: «El amor es lo único que puede salvar al mundo». El cuerpo de las gemelas, en el altar, dejó de brillar. La fusión, que antes era una anomalía biológica, ahora era un milagro, un acto de amor y de redención. El cráneo, con sus símbolos, se rompió en pedazos. El diario, en náhuatl, se desintegró. La secta, con sus ojos vacíos, miró el cuerpo de la abuela. El señor de la oscuridad había sido derrotado, pero el costo de la victoria fue alto. El clímax fue un momento de terror y de amor, de pérdida y de redención, de escepticismo y de fe. La batalla había terminado, pero la guerra aún no había acabado. El espíritu de la abuela, con su luz y su sabiduría, se levantó del cuerpo. Sonrió a Héctor y Sofía, y sus últimas palabras fueron: «El amor es lo único que puede salvar al mundo». El espíritu, con su luz y su sabiduría, se disolvió en el aire, y el templo se convirtió en un lugar de silencio y de luto. La secta, con sus ojos vacíos, miró el cuerpo de la abuela. El señor de la oscuridad había sido derrotado, pero el costo de la victoria fue alto. El clímax fue un momento de terror y de amor, de pérdida y de redención, de escepticismo y de fe. La batalla había terminado, pero la guerra aún no había acabado. Con la abuela caída y el espíritu maligno del señor de la oscuridad derrotado, el templo se sumergió en un silencio aterrador, interrumpido solo por el sonido del goteo del agua en las paredes de piedra. La secta, con sus ojos vacíos, se derrumbó de rodillas, el hechizo que los controlaba roto. El cuerpo de las gemelas, en el altar, dejó de brillar y se separó, como si el hechizo que los unía hubiera sido deshecho. Dos niñas, idénticas y pálidas, yacían una al lado de la otra, con la mano dada, un eco de una hermandad que había sido separada por la muerte y unida por la magia. La luz, que antes parecía estarse agotando, ahora parecía haber vuelto a brillar en Tlatelolco.
Héctor, con su cuerpo dolorido y su mente en shock, se acercó al cuerpo de la abuela. La sangre que antes fluía de su cuerpo ahora parecía haberse detenido. Se arrodilló al lado de Dolores y con un dolor profundo en el corazón intentó sentir su pulso. Pero no había pulso. La abuela, la última guardiana de una tradición milenaria, había muerto. El dolor de la pérdida se mezcló con la sensación de alivio. El mundo había sido salvado, pero a un costo terrible. Héctor, el escéptico, el hombre de lógica, había sido forzado a aceptar la fe y el folclore como la única explicación para lo que había sucedido. Sofía, con sus ojos llenos de lágrimas, se arrodilló al lado del cuerpo de las gemelas. El dolor y el sufrimiento de esas niñas que habían sido sacrificadas para salvar el mundo, la consumían. Ella, con su pragmatismo, se vio forzada a aceptar que el mundo era mucho más que solo crímenes y catástrofes naturales. La verdad, se dio cuenta, no estaba solo en la evidencia forense, sino también en los corazones y en las mentes de la gente. El caso, que comenzó con el descubrimiento de un cuerpo extraño, se transformó en un viaje espiritual para ella. El cuerpo de la abuela se disolvió en un haz de luz, y el espíritu de ella, con su luz y su sabiduría, se levantó del cuerpo. Miró a Héctor y Sofía, y sus últimas palabras fueron: «El amor es lo único que puede salvar al mundo». El espíritu, con su luz y su sabiduría, se disolvió en el aire, y el templo se convirtió en un lugar de silencio y de luto. La secta, con sus ojos vacíos, miró el cuerpo de la abuela. El señor de la oscuridad había sido derrotado, pero el costo de la victoria fue alto. El clímax fue un momento de terror y de amor, de pérdida y de redención, de escepticismo y de fe. La batalla había terminado, pero la guerra aún no había acabado. El espíritu de la abuela, con su luz y su sabiduría, se levantó del cuerpo. Sonrió a Héctor y Sofía, y sus últimas palabras fueron: «El amor es lo único que puede salvar al mundo». El espíritu, con su luz y su sabiduría, se disolvió en el aire, y el templo se convirtió en un lugar de silencio y de luto. La secta, con sus ojos vacíos, miró el cuerpo de la abuela. El señor de la oscuridad había sido derrotado, pero el costo de la victoria fue alto. El clímax fue un momento de terror y de amor, de pérdida y de redención, de escepticismo y de fe. La batalla había terminado, pero la guerra aún no había acabado. Los cuerpos de las gemelas, ahora separados, fueron llevados de vuelta al laboratorio de Héctor, donde el equipo forense de Héctor, con su nueva comprensión del caso, logró identificar a las niñas. Encontraron una explicación científica para la fusión, pero fue una explicación que Héctor no aceptó. La ciencia, se dio cuenta, era solo una forma de dar sentido a un mundo que era mucho más complejo y misterioso de lo que imaginaba. La fusión para él no era una anomalía biológica, sino un milagro, un acto de amor y de redención. Su visión del mundo había cambiado para siempre. Héctor, el escéptico, el hombre de lógica, se convirtió en un hombre de fe. Se mudó del barrio de Tlatelolco, pero la historia de las gemelas y el sacrificio de la abuela lo asediaron para siempre. Continuó trabajando como antropólogo forense, pero su visión del mundo había cambiado. Empezó a ver el mundo no solo como un lugar de crímenes y de catástrofes naturales, sino como un lugar de misterios y de fuerzas sobrenaturales. Empezó a creer que la ciencia era solo una parte de la verdad, y que la fe y el folclore eran la otra parte. El caso de las gemelas mexicanas fue un misterio que nunca fue resuelto. La historia fue silenciada por el gobierno y la secta fue desmantelada. Pero la leyenda de las gemelas, el sacrificio de la abuela y la maldición de Tlatelolco continuaron asediando a la ciudad. El caso se convirtió en una leyenda urbana, una historia de terror que se contaba en voz baja, como un secreto peligroso.
La historia se convirtió en un recordatorio de que en algunas culturas la fe puede ser la única salvación para el terror. Este caso, como tantos otros, nos recuerda que el pasado todavía guarda secretos. Si quieres seguir nuestras próximas investigaciones, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo.